Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que, tal como lo muestra esta criatura, que de un ser vienen varias cabezas, de una aplicación vienen muchísimas otras. Esto ha sido creado por MTAG y es 100% gratuito. Así que ahora, comencemos. Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra, también te va a servir en Installer y esta demostración la haremos con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir a la parte inferior al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak, que es Hydra, y ahí lo vamos a tener. En el día en el cual se está grabando este video va en la versión 1.2, así que vamos a ingresar a ella y luego simplemente presionamos allí en el botón de obtener. Una vez que se habilite el banner, lo vamos a estar tocando, le damos aquí en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, se va a estar habilitando el botón para reiniciar el Springboard, lo vamos a estar tocando. Y una vez que hayamos regresado, la forma en la que funciona es simplemente deslizando, por ejemplo, hacia arriba en cualquier aplicación y te va a aparecer este menú. Una vez que tú toques allí en el signo más, puedes estar escogiendo todas las aplicaciones que tú desees que estén vinculadas con la que acabas de deslizar hacia arriba. Tocamos afuera y ahora volvemos a deslizar hacia arriba y te van a estar apareciendo acá a modo de acceso directo. Si es que quieres estar añadiendo más aplicaciones, simplemente vuelves a tocar allí en el signo más y las vas a estar seleccionando, tiras hacia abajo, tocas afuera y vuelves a deslizar hacia arriba y ahí te van a estar apareciendo. Simplemente con estar tocando cualquiera de ellas vas a poder estar accediendo tal como lo veíamos allí hace un rato. Deslizas simplemente hacia arriba, buscas la aplicación que tú desees, la vas a estar allí abriendo y te va a estar cargando allí sin ningún problema, como lo puedes ver. Ahora, si es que quieres estar quitando alguna de las aplicaciones que aparezcan acá en modo de acceso directo, lo que tienes que hacer es ingresar al modo en el cual tú editas la pantalla de inicio cuando estás a punto de estar moviendo o eliminando cualquier aplicación. Acá vuelves a deslizar hacia arriba y para estar quitando, por ejemplo, la de Amazon, simplemente tienes que estarla tocando y va a desaparecer. La de los atajos y va a desaparecer, y de esta manera vas limpiando las aplicaciones que acá tú vas a estar teniendo como acceso directo. Una vez que ya estés decidido, simplemente tocas arriba allí en listo y ya todo se habrá corregido. Deslizamos acá nuevamente hacia arriba y ahí lo vamos a tener tal como nosotros lo deseamos. A continuación vamos a ingresar a las configuraciones para estar viendo cuáles son los ajustes que nos ofrece este tweak. El primero es para tener apagado o encendido este tweak. En la esquina superior derecha aparece esta letra I que te muestra todas las instrucciones, que son las que te voy a estar explicando yo a continuación, y también aparece al lado un ticket, que es obviamente cuando tú quieres aplicar cualquiera de los cambios es necesario que se realice un resprint. Así que vamos a explorar qué opciones nos ofrece ahora Hydra. Entonces vamos a ingresar primero allí en la apariencia. La primera opción es para que, sin importar si es que la aplicación se encuentra al lado derecho de la pantalla, va a aparecer allí la opción para estar añadiendo aplicaciones, y si es que se encuentra a la izquierda también va a aparecer, y si está en el centro también va a estar apareciendo tal como tú lo puedes ver. Si es que regresamos ahora a los ajustes, la siguiente opción que aparece acá es para que cuando te aparecen todas las opciones como atajos, el resto del fondo se vea allí desenfocado, y también puedes estar quitando el fondo del menú. ¿Y cómo luce aquello? Bueno, deslizamos hacia arriba y esta es la forma en la cual allí va a estar apareciendo. Lo siguiente tiene que ver con la opción para estar añadiendo un límite de aplicaciones. Por ahora hay un máximo de 50 que tú puedes estar colocando como atajos, pero si quieres estarlo cambiando, simplemente activas esa opción, tocas allí y tú les puedes colocar que no quieres que aparezcan más de 10. Si es que retrocedemos, vamos a tener acá otras opciones, y es acá donde tienes que decidir si es que quieres que los atajos estén apareciendo cuando deslizas hacia abajo sobre alguna aplicación o cuando deslizas hacia arriba. Así que la que más te acomode a ti es la que tienes que escoger. Respecto a la selección de aplicaciones, tú puedes estar añadiendo acá una lista negra de aplicaciones que no quieres que aparezcan dentro de los atajos. Es decir, que si yo activo acá la de AliExpress, significa que cuando yo esté seleccionando las aplicaciones que quiero como acceso directo, en este caso AliExpress no estaría saliendo, y así con todas las que tú desees. Pero para las aplicaciones que sí estén como acceso directo, tú puedes también estar activando que se vea el globo de notificaciones para cada una de ellas, y que el globo de notificaciones esté utilizando el color de la aplicación. Y cuando utilices este tweak también puedes tener pequeñas vibraciones que te van a ayudar a tener una mejor experiencia de usuario. Tú puedes tener apagado allí el motor de vibración o encendido
encendido, y si es que quieres estar reseteando todos los ajustes porque estás teniendo cualquier tipo de error, es allí donde tienes que presionar. Lo bueno es que tú lo puedes configurar en la forma que tú desees, por eso si es que lo quieres de la misma manera en la cual apareció al inicio, simplemente desactiva estas opciones y ya todo allí estará tal como tú lo quieres, así de sencillo. Si quieres aprender más del jailbreak, recuerda que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo. Luego que te suscribas entonces y actives la campanita, dirígete a la parte superior donde aparecen las listas y tienes que estar buscando la que lleva por título Reviews de tweaks y aplicaciones, y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro, desbloqueando funciones que Apple hoy día te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.